Auspician este programa. Medical Wellness, un espacio para tu salud, belleza y bienestar. Clínica Pasteur, toda la salud, toda la vida. Depende, un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24/7 Noticias. Bueno, retornamos. Muchísimas gracias al señor Fabián Gutiérrez desde los controles. Seguimos en AM 550 y en el canal de noticias 24/7. Estábamos con el doctor Octavio Arce García desde Madrid. Octavio, ¿ya estás ahí? ¿Te conectaste? Sí, muy bien, retornamos, viste que no eran mentiras, ya estamos de nuevo gracias a las comunicaciones. Agradecer también a Prima Multimedios la oportunidad de estar charlando y que nos comentes. Bueno, habíamos hecho la introducción a partir del virus del ébola, de las bases, y bueno, y vos ya habías arrancado con los hermanitos mayores de esta pandemia, del virus SARS-CoV-2. Adelante nomás, que yo te interrumpí. Nada, no, la verdad que como habíamos comenzado a decir, efectivamente, que hay un trabajo oculto, invisible de la investigación básica, de gente que lleva mucho tiempo dedicándose al estudio de virus y estrategias para combatirlos. Y en este caso además teníamos los antecedentes de los dos hermanitos, como bien decías, que son el SARS-1, que apareció por allí en China también, en el año 2002-2003, y ese virus causó aproximadamente entre 8.000 y 9.000 casos, con una mortalidad del 10%, y más recientemente, en el año 2012, el virus del MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que hasta ahora ha producido algunas centenas de casos, pero con una mortalidad bastante mayor, en torno al 30%. Realmente el estudio de estos virus había permitido tener herramientas ya desde el punto de vista de la virología, para que el desarrollo de una vacuna fuese mucho más rápido. Tengamos también en cuenta que hasta ahora la mayoría de las vacunas que uno conoce, que son del calendario de vacunación, son vacunas que ya tienen muchos años, donde las herramientas que existían no permitían que el desarrollo fuese tan rápido, y realmente cuando ya con el mismo virus del SARS hace ya casi 20 años, se empezó a trabajar en vacunas frente a este grupo que se llaman los sarbecovirus, y esa estrategia, las personas que estuvieron involucradas, McLellan, Florence Kramer, entre otras personas en Estados Unidos, por ejemplo, en el desarrollo, incluso se volvieron de vacaciones para poner a punto la vacuna, y realmente, por ejemplo, la proteína que se usa, la secuencia de la proteína que se utiliza en las vacunas de ARN, la tuvieron preparada prácticamente días después de que se publicara la primera secuencia de material genético del SARS-CoV-2 en Wuhan. Por lo tanto, se trabajó con mucha velocidad, con trabajo conjunto entre cientos de personas, de investigadores, y además con un flujo de recursos económicos bastante alto para poder desarrollar esta vacuna. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que habitualmente nunca tenemos la oportunidad de probar una vacuna en una situación de pandemia. Por lo tanto, los ensayos clínicos, que suelen llevar mucho tiempo hasta reclutar una cantidad de pacientes suficiente para poder decir que una vacuna es eficaz, en este caso lo tuvimos en muy poco tiempo, y por eso realmente no hay que preocuparse, no hay que tener dudas por la seguridad de la vacuna, en el hecho de que, si bien se tuvieron más rápido que otras, esto no significa que se hayan saltado ningún paso de seguridad en los estudios que se realizaron, tanto preclínicos como ya luego los estudios con pacientes. Sí, sin lugar a dudas, la velocidad, y bueno, como decíamos antes, charlábamos, fue cambiar plantillas, fue cambiar, seguir usando, cambiar de zapatos, cambiar el modelo y cambiar de virus. Disculpe la audiencia, pero lo tenemos que hacer accesible.
porque si no uno empieza con la glicoproteína y si nos vamos y la audiencia se nos va y no podemos entender lo más importante que es eso, la seguridad, los tiempos que se utilizaron, bueno, con el virus del ébola, que fue prácticamente la base sobre la que se asentaron y empezaron a trabajar los investigadores. O a continuar trabajando, perdón, no empezar, cambiemos el verbo, a continuar trabajando. Y contanos, el máximo interés es que nos cuentes cómo fue el primer año, el 2020 en Madrid, cómo lo viviste vos bueno, primero como habitante de España y segundo como médico en la crisis del coronavirus. Y después ver la actualidad, ¿te parece? Arranquemos primero con el 2020. Bueno, la verdad que fue un año que al principio, cuando todavía la situación no era tan cercana, no nos afectaba tan de cerca, en mi caso, en el de que nos interesa este tipo de virus emergentes, fue algo emocionante porque realmente era vivir o en poder ver en la práctica lo que habíamos estado estudiando en los últimos años. Realmente hay que tener en cuenta que no había una pandemia así prácticamente desde hace 100 años con la mal llamada gripe española, pero con el tiempo fue un año duro. Realmente hemos tenido que ver de cerca muchas cosas que no quisiéramos tener que repetir. La verdad que a pesar de contar con un sistema sanitario bastante fuerte, hemos sufrido el colapso prácticamente de las estructuras sanitarias, el tener las 1000 camas del hospital ocupadas solo con pacientes de coronavirus, el muchas veces no poder hacer mucho más por algunos pacientes que fallecían realmente todos los días en las guardias, por ejemplo, cuando teníamos que hacer guardias, era muy duro. Personalmente también tuve el COVID, afortunadamente de forma leve, y la verdad que como habitante fue una situación también bastante particular. Es cierto que no sufrimos el confinamiento estricto que sufrieron las personas que ni siquiera iban a trabajar, porque nosotros como personal esencial sanitario sí tuvimos que ir a trabajar todos los días y podíamos salir un poco de casa por lo menos, pero realmente vimos imágenes muy, muy raras, como ver la Gran Vía, que es una calle llena de vida, llena de personas en una situación normal, verla sin un solo vehículo, una sola persona en la calle. Realmente el año 2020 fue un año bastante duro. Creo que las huellas, las secuelas, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional, todavía no hemos terminado de ver el efecto final. Yo creo que eso con el tiempo iremos viendo. Se han hecho algunos estudios ya de cómo en el personal sanitario ha aumentado la depresión, la ansiedad, consultas a los psicólogos, a los psiquiatras del hospital, entre los propios compañeros médicos, porque la verdad ha sido una situación muy dura para vivir. Y la verdad que ahora podríamos decir que la situación está mejor, tenemos las esperanzas, y realmente desde mi punto de vista fue emocionante ver cómo todo el esfuerzo que se realizó con las vacunas es una cosa impresionante. Llegamos un poco más de un año y medio desde que se declararon los primeros casos de esta enfermedad, y ya tenemos billones de dosis de vacunas administradas en el mundo. Creo que esto es un esfuerzo que nos muestra hasta una esperanza como humanidad, ¿no? De cómo, si trabajamos en conjunto, desde los científicos más básicos que trabajan con las proteínas del virus, hasta el personal sanitario que pone cada dosis de vacuna a esos pacientes, la verdad que es esperanzador. En España, afortunadamente, tenemos una de las tasas más altas de vacunación en el mundo. Ya tenemos aproximadamente el 65% de la población con la pauta vacunal completa, pero sin embargo aún estamos viendo bastantes casos, un poco producto de la famosa variante Delta o variante India, como se le conoce también, que es bastante más contagiosa, y por lo tanto, a pesar de tener esta pauta, que creo que estamos entre los 2 o 3 países
grandes al menos, con más vacunación en el mundo. Estamos teniendo las últimas cifras del día de ayer, se reportaron 12.500 casos aproximadamente y 130 fallecidos por la enfermedad. También es importante destacar, y se ve si uno ve las gráficas de las distintas olas del virus, ahora estamos cursando lo que se llama la quinta ola de la enfermedad, es que normalmente antes de la vacuna, cuando subían los casos de la enfermedad, el ascenso de los fallecidos era prácticamente paralelo al del número de casos, y afortunadamente la vacuna, además de que disminuye en parte el riesgo del contagio, también lo que sí se ha visto que disminuye muy bien es la gravedad y la mortalidad de la infección. Entonces, estamos viendo que aunque han subido en esta quinta ola los casos, el número de fallecidos se ha mantenido relativamente plano en el sentido comparado con el aumento de casos totales. Evita ¿Sí? lo que llamamos las formas graves. Yo, para que tomes un poquito de aire, pobre Octavio, que te dejé hablando, y menos mal que vos te enganchás y no para eso, sí, toma algo de líquido, porque si no yo te interrumpo un segundo. Evita fundamentalmente las formas graves, porque, bueno, aquí nosotros estamos manejándonos con un protocolo. Si yo tuve una dosis o 2 dosis y tengo síntomas compatibles, o debo internarme, o voy a la consulta, es testear, hacer PCR y la pesquisa para tratar de encontrar la variante. ¿Ustedes están haciendo algo así? Exactamente, sí, la verdad que la técnica inicial, bueno, contamos con 2 técnicas hoy en día de diagnóstico, digamos, que detecta el virus o parte del virus, que son la PCR y los test de antígenos, que están bastante extendidos aquí, y de hecho ya las personas lo pueden comprar en las farmacias y hacérselo ellos mismos, a los test antigénicos en casa incluso, con toma nasal. Y realmente con la PCR hay alguna forma, no quiero entrar mucho en detalles tampoco moleculares, que no tiene mucho sentido intentar explicarlo, pero hay algunos indicios que te puede dar el resultado de la prueba de que se puede tratar de una variante. Y luego, en ese caso, se procede al menos a un porcentaje de las muestras a hacer lo que se llama la secuenciación, que es descifrar el código genético del virus para saber si se trata de la variante o no. Realmente aquí ya la variante Delta es la dominante, o sea que ya tenemos aproximadamente entre el 70 y 90% de los casos que se están viendo ya son por variante Delta, y eso ha pasado también en su momento con la variante alfa o británica. Es decir, cuando hay una variante que tiene alguna ventaja en comparación con las otras variantes del virus o con el virus original, normalmente es cuestión de tiempo de que esa variante se haga dominante en la epidemia. Lo que hay que tratar de hacer es contenerlo de la mejor forma posible para evitar que esa dominancia genere que se disparen de forma descontrolada los casos o los fallecimientos. Eso que vos decís, contener, aquí están los especialistas en plena discusión. Por ejemplo, anoche leía que una doctora afirma de que esto se debe a que aquí predomina, porque nosotros no tenemos predominio de Delta. Entonces ella decía, el predominio de la andina no lo deja la variante andina que tenemos en esta región del mundo, que empezó en Perú, pero después se diseminó rápidamente a Chile, Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil, bueno, la variante brasileña, que es la de Manaus. Bueno, eso permitiría o nos defendería. Uno, yo pienso que no, porque si estas variantes a los codazos, perdón por la metáfora de la fila, ¿no? Ella ha llegado, las otras llegaron, tuvo predominio la británica, después hubo un poco de sudafricana, después nosotros tuvimos andina. Es decir, yo creo que el virus se va codeando y buscándose su lugar y su nicho. Yo creo, a nivel personal, que nosotros la única solución es individual, es tu distancia, el uso de barbijo. Yo lo tengo acá porque entro al estudio, como estoy solo me lo puedo sacar. Es decir, la utilización de esas medidas sencillas. En el ExMeet de hace un mes, que uno presenció gracias a la tecnología y a la computadora, decían cosas que nos van a quedar.
Es decir, nunca más usted como médico va a dejar de usar barbijo frente a un paciente. Es decir, eso lo instrumentamos, la ventilación del consultorio, la distancia en el consultorio y tratar de evitar el acceso o la llegada de secreciones. ¿Vos qué opinás sobre las variantes y cómo se introducen a un país? Sí, a ver, yo creo que es inevitable que las variantes se vayan haciendo un lugar tal cual, y creo que hay que evitar esa fase quizás un poco de triunfalismo sin argumentos, como de que el virus no iba a llegar al país porque teníamos pocas conexiones aéreas con China en su momento, o que como era verano no iba a haber casos de coronavirus. Realmente, lamentablemente, el virus se ha visto que tiene una capacidad de adaptación muy grande al ser humano. Es algo relativamente común a virus de ARN como es este coronavirus, que al poder mutar mucho también se adaptan bastante fácil a las distintas situaciones a los que los enfrentamos. Y realmente sí, la solución, además de, por supuesto, todas las estrategias de prevención, como la distancia, la ventilación y el uso del barbijo, que es fundamental, sobre todo en espacios interiores. La otra gran estrategia es tener a toda la población posible vacunada para intentar evitar que se siga diseminando, porque donde haya nichos o clústeres, como se dice epidemiológicamente, de gente sin vacunar, es ahí donde pueden surgir nuevas variantes, que va a ser muy difícil terminar de vencer a este virus, ¿no? Gracias por tu corrección, estoy totalmente de acuerdo. Las vacunas, es decir, tendríamos que haber dicho primero las vacunas y la cantidad, los porcentajes de población con 2 dosis. Es decir, ustedes están en un 65, nosotros nos falta bastante para llegar, hemos mejorado muchísimo este último mes, pero tenemos que llegar, lo que los epidemiólogos nos dicen, el 80% de la población cubierta con la vacuna, y no, por ejemplo, hay países que ya empezaron con tercera dosis. Que Estados Unidos lo dijo en febrero, es decir, Anthony Fauci dijo, prepárense para septiembre, viene la tercera dosis, y ellos tienen otros problemas, es decir, el no acatamiento a la vacuna. Nosotros no lo nombremos, nosotros, gracias a Dios, nuestra población se vacuna, nuestros jóvenes se abrió la vacunación para menores de 18 años, y llenaron en nuestra provincia, es decir, los cupos se van agotando las vacunas, y los que nos faltan son vacunas, no personas para vacunarse como en Estados Unidos, ¿no? ¿Ustedes tienen eso de la población? ¿Tienen el número ese que la gente exija la vacuna? Sí, a ver, afortunadamente España, si lo comparamos con sus vecinos, como puede ser Francia, Alemania, bueno, Alemania no es limítrofe, pero está cerca, el Reino Unido, el porcentaje de población, digamos, llamada antivacunas o que tiene dudas sobre la vacunación es bastante más bajo, y eso es lo que ha permitido que haya un porcentaje bastante alto de gente con las 2 dosis, porque realmente la disponibilidad de vacunas es similar en todos los países de la Unión Europea, pero si el problema es justamente ese, el de las personas que no se quieren vacunar. Por ejemplo, en Francia ya han hecho obligatoria la vacunación para el personal sanitario, para otras personas que tienen un trato directo con el público, y van a empezar a exigir la vacunación de alguna forma para poder realizar distintas actividades, como ir a los museos, ir a cines o teatros, y esto es porque no ha sido suficiente en algunos países con el incentivo positivo, digamos, de todos los beneficios que tiene la vacunación, ya que lamentablemente hay bastantes grupos, hoy en día, además a través de las redes sociales, es muy fácil diseminar mensajes erróneos o directamente perjudiciales para la población, y entonces hay muchas personas, sobre todo en esos países, afortunadamente en España un poco menos, que no están a favor de la vacunación con todos estos argumentos como el que dijimos de que la vacuna se aprobó muy rápido, como que nos va a cambiar el ADN, cosa que es totalmente falsa, y lamentablemente está frenando un poco el alcanzar los porcentajes necesarios de vacunación. Pero respecto realmente a la tercera dosis, a mí personalmente me genera un poco de ruido. ¿Por qué motivo? Es probable que sea necesario. Yo tengo mis dudas de que lo sea para la población general, quizás sí en personas mayores o en personas con algún problema inmunológico,
pero sí me parece que mientras haya países del mundo, como son algunos países en África, algunos países en Latinoamérica, que tengan tan pocas personas vacunadas porque no tienen suficientes dosis, me parece desde el punto de vista ético un poco polémico, ¿no? Seguir utilizando dosis que podrían ir a ayudar a esos países que no tienen ni una dosis administrada a muchas personas, para frenar la pandemia. Y realmente desde el punto de vista epidemiológico también es importante, porque mientras haya países o personas que no están vacunadas, mientras aún teniendo países con tasas vacunales muy altas, pueden seguir surgiendo variantes, puede seguir habiendo transmisión, y entonces habría que planteárselo. Desde luego, tampoco podemos evitar que los países que tienen la posibilidad de hacerlo lo hagan, pero quizás habría que preguntarse hasta qué punto no sería mejor que esas dosis adicionales fuesen por algún mecanismo a ayudar a países que tienen más dificultades para adquirir dosis, que seguir añadiendo dosis a personas que ya tienen las dos puestas, ¿verdad? Exacto, ya tendrían en teoría estar cubiertos. Tenemos un problema, el tiempo. Se nos acabó el tiempo, Octavio, pasó volando, muchísimas gracias. Nos queda un minuto con decinos, saludos, algo que quieras para agregar. Pues sabemos que nos están mirando desde Córdoba, así que mira, hemos ampliado nuestra base de sustentación. Contanos. Bueno, la verdad que sí, quería aprovechar para mandar saludos a toda mi familia allí, que está casi toda mi familia todavía en Argentina, mis padres, mi hermano, mis tíos y tías. Y la verdad que también a mis profesores en la Universidad Católica, mencioné más temprano al doctor Hugo Luján, que de hecho ha estado trabajando en algunas fórmulas de vacunas también para el coronavirus, y bueno, es prácticamente, yo diría, mi mentor y la persona que me introdujo en este mundo de la ciencia, que además de la clínica también me apasiona realmente. Y bueno, mandarles saludos a él, a toda la familia, y agradecerles una vez más por la oportunidad de compartir este momento, y para lo que sea, aquí estoy a su disposición. Muchísimas gracias, Octavio. El doctor Octavio Arce García, que es argentino, cordobés, desde Madrid. Estuvimos charlando, mira, ahí está la señal horaria, llegamos justito. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene, que seguiremos con Depende, hablando de salud. Un abrazo. Otro y a la distancia, ¿no? Por supuesto con las normas del COVID. Así que seguimos en contacto, y cualquier cosa que necesites de la Patagonia, estamos a tu disposición. Un gusto, ya los iremos a visitar. Auspician este programa Medical Wellness, un espacio para tu salud, belleza y bienestar. Clínica Pasteur. Toda la salud, toda la vida. Depende. Un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24/7 Noticias.